Bueno, entonces como les decía, vamos a transformar el problema A por X igual a B en un problema de punto fijo del tipo X igual a T por X más C, donde T y C son conocidos porque dependen de las matrices A y del vector B, que son datos conocidos. Para programarlo vamos a abrir el Octave y vamos a generar un ejercicio cualquiera que tiene los mismos datos del ejercicio anterior que usamos con el método de Doolittle, digamos. O sea, la primera parte del script de Doolittle lo usamos para el método de Jacobi. Bien, tenemos la matriz A y aquí vamos a separar la matriz A en su diagonal y en lo que resta, ¿verdad? Para eso, entonces vamos a crear una matriz D. Bueno, primero tenemos que saber de qué tamaño es A, ¿no es cierto? ¿Y cómo sabemos de qué tamaño es A? Con la función size. ¿Por qué tenemos que hacer esto? Porque en general no vamos a poder ver la matriz A, como en este caso, que la vemos que es de 3×3. Entonces, vamos a determinar el tamaño de la matriz A. Una vez que hemos determinado el tamaño de la matriz A, podríamos acá comparar si M y N son iguales, ¿no es cierto? Igual que recién. Lo voy a hacer nada más que para completar, pero no hace falta en este caso. Si es distinto de M, que me escriba en un disk, digamos que la matriz no es cuadrada. Bien, obviamente va a superar esta instancia, quiere decir que la matriz es cuadrada, de dimensión n. Entonces vamos a crear un espacio para la matriz D, digamos, que va a ser ceros de tamaño n, y un espacio para la matriz B, que podríamos directamente, la vamos a crear, pero no es implícitamente necesario. Bien, vamos a rellenar la matriz D. Para rellenar la matriz D, lo único que vamos a hacer es emplear un lazo for. Vamos a ir recorriendo todas las filas de la matriz A y vamos a ir extrayendo su componente II, digamos, su elemento de la diagonal principal. Entonces hacemos for I igual 1 a n, ¿verdad? Entonces para cada uno de los elementos decimos la D sub II es igual a la A sub II. Existe una función diag, digamos, en Octave y en MATLAB, pero me va a sacar la diagonal principal, pero me la va a mostrar como un vector, no me la va a mostrar como una matriz, con lo cual, digamos, tengo que ensamblarla dentro de una matriz. Volvemos al mismo problema que tenemos ahora. Tenemos que usar un lazo for para ir asignando elemento a elemento. Así que no tiene sentido emplearla. Una vez que tenemos la matriz D, podemos calcular la matriz B como la matriz A menos la matriz D. Y por esta ecuación, digamos, que está en la línea 26, no haría falta que yo le dé dimensiones a la matriz B llena de ceros, porque automáticamente le va a asignar las dimensiones Octave acá. Bueno, no es imprescindible, pero lo vamos a dejar así, ¿no? Si no le hiciéramos entonces la línea 22 no existiera, el programa funcionaría exactamente igual. Ya tenemos la matriz A, la matriz B y la matriz D. Ahora vamos a construir la matriz inversa de D, porque la necesitamos. Porque si miramos acá, la matriz T tiene menos D a la menos 1, ¿verdad? Bien, entonces eso lo vamos a hacer directamente acá, porque al momento en que ya tenemos el elemento de la diagonal, podemos calcular el elemento inverso de él. Entonces lo vamos a crear en una matriz INB de el elemento II va a ser igual a 1 sobre D
sub II. De esta forma, la matriz INBD, que es un, digamos, como un acrónimo de la inversa de D, digamos, ya tiene los elementos de inversos de la diagonal. Y como la matriz inversa de una matriz diagonal es aquella que tiene todos los elementos de diagonal invertidos, ya tengo la matriz D invertida. Entonces no me cuesta nada. Como esta no estaba definida, aquí podría aprovechar el hecho de que no necesito la B llena de ceros si hago la INBD llena de ceros. Entonces tengo el espacio para la matriz inversa. Bien, entonces basta ahora calcular las matrices T, que la necesito para el método iterativo de Jacobi, y T es menos D a la menos 1 por B, directamente entonces, menos la inversa de D por la matriz B. Y el vector C es igual a la inversa de D, multiplicado por el vector B. Con lo cual, digamos, ya tengo los elementos necesarios para comenzar las iteraciones. Ahora, acá empieza, digamos, podríamos poner Jacobi como punto fijo, ¿verdad? Para tener la idea que aquí empieza la iteración. Todo lo demás o anterior ha sido cálculos auxiliares, por decirlo de alguna manera. Bien, ¿cuál es la fórmula de recurrencia? Decimos x igual a t por x más c, ¿verdad? Esa es la fórmula de recurrencia del método. Bien, ¿cuántas veces la tengo que aplicar? No sabemos cuántas veces la tenemos que aplicar, pero lo tenemos que aplicar varias veces. Cuando no sabemos, usamos el while. While que va a cerrar en el end, digamos, ¿cierto? Todo lo que esté dentro del while hay que hacerlo una determinada cantidad de veces. ¿Cuántas veces los vamos a hacer? Y como siempre, mientras el número de iteraciones sea menor al número máximo de iteraciones. Entonces acá, inmediatamente, como antes en el método del punto fijo, ponemos el número de iteraciones máxima, pongámosle que nos ponemos 1000 iteraciones, podemos poner 100, podemos poner 50, es un número, hay que poner un número. Y hacemos que iter valga 0 al comienzo antes del while, para que inmediatamente entrado al while, el iter pueda actualizarse como iter más, o bien como iter igual a iter más 1. Cualquiera de las dos opciones es correcta. Bien, ya hemos cubierto el hecho de que no queremos hacer más de 1000 iteraciones, pero el método se detiene cuando el error está por debajo de la tolerancia, ¿verdad? En el método del punto fijo. Entonces acá vamos a hacer lo mismo. Vamos a hacer cuando el error esté por encima o igual a la tolerancia, se ejecute el trabajo, se ejecute el while. O sea, mientras el error sea superior a la tolerancia, que vuelva a repetir los cálculos. Obviamente tenemos que poner una tolerancia. Una tolerancia la vamos a poner en 1e a la menos 5, pongámosle, ¿verdad? Y vamos a arrancar con un error de, digamos, 10 tolerancias. De esa forma estamos seguros que por lo menos una vez ingresa al while. Bien. Hasta acá todo correcto. Ahora tenemos que encontrar la manera, digamos, de calcular un error. ¿Y cómo podemos calcular un error? En este caso, porque, a ver, en el caso de las funciones, encontrar la raíz de una función era simple. Si la función llegaba a 0, ahí teníamos una forma de calcular el error. ¿Qué tan lejos del 0 estábamos? Pero ahora tenemos un vector, no tenemos un escalar.
Entonces la forma podría ser calcular la diferencia de dos vectores sucesivos, ¿verdad? Y la diferencia de dos vectores sucesivos es un vector que tendería al vector nulo, o sea, aquel que tenga todas las componentes cero, a medida que nos vamos acercando. Y entonces una forma fácil es determinar la norma de ese vector. Determinar la norma de un vector, cuando la norma es cero o tiende a cero, quiere decir que los dos vectores que han sido la diferencia son tan cercanos como yo quiero, ¿verdad? Entonces, nos creamos el vector de inicio, que sería el vector semilla, ¿verdad? Que lo vamos a crear como ones n,1. De esta forma, fíjense, vamos a la ventana de comando un minuto para ver cómo funciona esta función ones. Vamos a decir que n vale, por ejemplo, 10 o 5, para que no sea tan grande, ¿verdad? ¿Se ve ese 5? ¿Se ve bien ahí? Bien, fíjense, vamos a hacer ones n. Y nos queda una matriz llena de unos. Pero lo que yo quiero es un vector con unos. Entonces hago ones y me queda un vector de 5 componentes, pero vector, ¿verdad? Entonces esto es lo que se ha hecho acá. Se crea un vector que tiene el orden apropiado para la multiplicación, que está lleno de unos, ¿verdad? Y acá acabamos de calcular un vector con la fórmula iterativa, un vector que está más cerca de la solución, ¿verdad? Bien, entonces, este x, como es el vector de arranque, le voy a poner x0. Y voy a hacer que la fórmula iterativa sea x igual a t por x más c, pero aquí en el segundo x le voy a poner x0. Quiere decir que cuando entre por primera vez va a multiplicar la t por el vector de 1 y le va a sumar el c. Y me va a dar un nuevo vector x, más aproximado. Entonces ahora estoy en posibilidades de calcular un vector que sea diferencia. ¿No es cierto? Diferencia de x igual a x menos x0, digamos. Inclusive podríamos tomarlo, digamos, en valor absoluto, estos términos, ¿no es cierto? Pero lo voy a dejar así. Entonces, este vector dif x es la diferencia entre x, que es un vector mejorado de la solución, y el x0, ¿verdad? Bien, puedo calcular entonces el error como la norm de diferencia de x, digamos, y voy a calcular la norma cuadrática, por ejemplo. En particular, lo voy a tomar como el valor absoluto de esto. Sería innecesario, pero vamos a, fortalecer la idea de que el error en este caso es un número positivo. Vamos a tomar el valor absoluto de la norma del vector diferencia, digamos. ¿Y qué norma? La norma cuadrática, por eso se le pone 2. ¿Cuál es la norma cuadrática? Es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de la componente. Entonces es un escalar. Entonces ya tengo un escalar apropiado para comparar con la tolerancia. Lo único que me queda, como en todos los métodos iterativos, es actualizar las variables, y entonces hago x igual a x0. Perdón, al revés. x0 igual a x. De tal manera que en el próximo lazo while, el x0 que tome para calcular por t más c, digamos, sea el último calculado, que es mejorado. Y así sucesivamente va a calcular iterativamente hasta conseguir converger al problema. Cuando haya convergido el problema, digamos, es porque el error está por debajo de la tolerancia, podemos mostrar el resultado. This. Y podremos mostrar el resultado, inclusive lo vamos a hacer con el fprint. F, ¿verdad? Y aquí podríamos poner con una determinada cantidad de iteraciones
se consigue un error igual a %e. Entonces acá puedo poner directamente iter y error. Y en un dis aparte, porque como es un vector lo que quiero mostrar, ¿verdad? El fprint no es tan, digamos, favorable para esto. Puedo poner el resultado es disp x. Solo para comparar podríamos poner x1 igual a A/inverso b. Y podríamos comparar el x1 con el disp x, que deberían ser iguales hasta un determinado decimal. Si todo es correcto, al ejecutarlo deberíamos obtener resultado. Bueno, acá hay un problema en la función fprint. Fprint está mal escrito. Fprint f. Ahí tenemos el resultado. Se ha hecho 56 iteraciones y se ha conseguido un error de 9 por 10 a la menos 6. Prácticamente es el 1 por 10 a la menos 5 que se le había puesto. El resultado, como vemos, son exactamente iguales hasta 1, 2, 3, 4, hasta la quinta cifra son